Bueno, Oscarito, antes de iniciar la conversación, va a estar muy sabrosita. Veamos cuál es, por favor, nuestro menú de hoy. Tenemos unos piqueos deliciosos. Sí, claro que sí, al estilo de los Dubliner. Hoy tenemos un Mixed Plate. Esto es deliciosos trozos de quesos y una variedad de fiambres acompañados de aceitunas, duraznos picados y pedazos de piña. Ya saben que Dubliner se encuentra ubicado en el Megacenter local D3 en la zona de Irpavi. Teléfonos para las reservas, el 212-1211 y el celular 682-26-644. Gracias, Oscarito. Me quedó una duda que no me dio tiempo de preguntarle antes de irnos a la pausa. Decía que está alejado del presidente Ollanta Humala. Sí, cierto. ¿Eso no significa que esté alejado del presidente Morales o del gobierno de Bolivia? Para nada. Le contaba la anécdota, hace pocos meses en Lima tuvimos la sala, así que el presidente pidió que yo estuviera en el equipo peruano. Lamentablemente no estaba en la mejor de las formas físicas, pero como le digo, la relación mucho tiempo. Además de eso, comparto plenamente la posición que sobre el tema de la hoja de coca ha tenido y tiene el gobierno de Bolivia a nivel internacional, y en la medida de mis posibilidades o habilidades estaré allí para apoyarle. Yo quisiera preguntarle así rápidamente cuál es su análisis de la guerra antidroga dirigida por Estados Unidos y el gobierno boliviano. Bueno, en realidad, como otros países andinos, Bolivia es testigo de los impactos más perversos de estas políticas que primero nos vienen importadas, segundo nos vienen presupuestadas y tercero nos vienen implementadas desde afuera. Entonces, como se nos ha puesto el marco del problema y la forma de resolverlo. Entonces, cualquier intento por lograr niveles de autonomía para primero observar el problema, porque es bien difícil, un problema tan complejo como el del narcotráfico, tengamos la capacidad para entenderlo en todas sus dimensiones. Lo que ha hecho el Departamento de Estado en América Latina es decirnos, miren, ustedes son culpables de las que se producen drogas, y por lo tanto ustedes deben de resolvernos el problema que tenemos en Estados Unidos. Creo que eso, la experiencia indica, no solamente no ha funcionado, sino que nos ha provocado una serie de problemas, debilitamiento de la democracia, violentaciones a los derechos fundamentales, casos de corrupción de distinta ego, a que un gobierno como el de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos llegaran a Palacio de Gobierno. En fin, todo ese tipo de cosas. Yo creo que en el caso de Bolivia es muy claro el carácter paradigmático que tiene la experiencia de Bolivia para poder tomar ahora decisiones autónomas, decisiones coherentes, realistas sobre este tema. Ahora, al igual que el narcotráfico, los casos de microtráfico van en aumento, definitivamente. Hay jóvenes que se inician en el mundo de las drogas cada vez a más temprana edad, porque lamentablemente tienen la droga al alcance, muchos inclusive en la misma puerta de los establecimientos educativos. Y esto, por supuesto, nos preocupa a todos los padres, ¿no? Imagino que esto ocurre en Perú también. Sin duda, pero esa es la mejor muestra de que todo lo que hemos hecho en prevención hoy no ha funcionado. Es por eso que es necesaria una nueva revisión de los usos, tanto de las drogas legales, alcohol y tabaco, como de las drogas ilegales. Porque la verdad es que en términos de tasa de homicidios, muertes violentas, etcétera, alcohol y tabaco duplican, triplican los casos de muertes, homicidios para casos de drogas violentas, lo cual no significa que no sean peligrosas, pero entonces hay que hacer esfuerzos mucho mayores de los que ya hemos venido haciendo para que nuestras nuevas generaciones entiendan por qué no es bueno usar una u otro tipo de droga. Hay gente que por ahí, hay jóvenes que dicen, voy a probar, no me va a pasar nada, hacer una probadita y me olvido. Pero generalmente no ocurre eso, porque cree que va a poder controlar y después no sale más. Justamente uno de los temas del diplomado del día de ayer era el de las representaciones sociales. Es decir,
uno de los mayores impactos de la guerra contra las drogas ha sido el generarnos una representación social de la droga como un solo demonio que al más mínimo contacto contamina la vida y la cultura de las sociedades y de las personas. La información real nos dice que primero hay diversos tipos de usos. Hay usos ocasionales, experimentales, recreativos, y hay usos problemáticos. ¿Esos experimentales, recreativos, cuáles son? No todos llevan a tipos de adicción. La gran mayoría no lo hacen así. Es más, hay etapas generacionales de nuestras vidas y bueno, en los 70s, toda la contracultura y la cultura yodo de... ¿Usted alguna vez probó droga? Yo conozco todas las drogas, tanto que las he visto y algunas las he probado, sin duda. ¿Cuáles? Marihuana. Y sé cuál es. ¿Qué sensación tuvo cuando...? Porque Bueno, hay gente que dice mire, que... Lo primero que hay que decir es Porque yo que... quiero hablar del tema de la marihuana específicamente, Sí, claro. porque hay quienes dicen que esto es bueno también, sería bueno para algunos temas medicinales. Bueno, de hecho, hay la suficiente información científica que avala el rol que tiene la cannabis para enfermedades terminales desde el SIDA y los cánceres. Hay una serie de pruebas en Europa en la que, no a través de la fumada de la marihuana, pero con pequeñas pastillas o ampolletas colocadas en el cuerpo, permiten disminuir el dolor terminal. Y de hecho hay estados que ya han aceptado el uso médico de esta planta. O sea, ese rol es comprobado fehacientemente y hay países que lo compran, ¿no? De hecho, es un tranquilizante, no es un estimulante, es un tranquilizante, es una planta que adormece, que relaja, que puede llevar a algún tipo de dependencia psicológica con usos prolongados, sin duda, que puede tener impacto sobre la memoria, sin duda. Es que tú has tocado, Casimira, un punto que a mi juicio es fundamental en este tema. Los griegos hablaban de la palabra farmacón, y farmacón podía ser remedio. No era en función de la sustancia, sino a las dosis y a la forma de administración, lo que hace de una sustancia veneno o remedio. De hecho, en medicina homeopática el arsénico es ampliamente utilizado. Y todos entendemos que el arsénico es el veneno con el cual se puede matar a una persona. Por lo tanto, hay muchos prejuicios, hay muchas ignorancias, que son premeditadamente, han sido puestas para que la sociedad malentienda un problema que de por sí es complejo. ¿Sí? ¿Cuándo un país se convierte vulnerable para el asentamiento de redes de narcotráfico? Creo que en las actuales circunstancias es vulnerable, no hay uno. Mira, Suiza, país donde todo funciona, su sistema financiero fue penetrado por las redes destinadas a lavar dinero a partir del secreto bancario. De hecho, Estados Unidos es el país del mundo donde mayormente produce marihuana y donde mayormente se consume cocaína y donde hay mucha droga sintética. ¿Qué decir de nuestros países, jóvenes democracias, con instituciones en crecimiento, con severos problemas de exclusión, de pobreza? Lugar ideal para que se asienten diversas modalidades de narcotráfico. Por ejemplo, y me refiero a los 2 millones de campesinos que en América Latina pueden correr el riesgo de caer en las redes del narcotráfico, sea con la cannabis, con la amapola o incluso con la hoja de coca. ¿Cómo piensa el narcotraficante? Dice, bueno, hay condiciones ambientales, hay agua, hay calor, hay gradiente del terreno, hay condiciones naturales, hay condiciones sociales, ausencia de desarrollo, y hay condiciones institucionales, ausencia de Estado. Eso se repite en el Chapare, en el Guayaga, en el Catatumbo, en Venezuela, Colombia, en el Darién panameño, en varias regiones rurales de América Latina. Así es que la vulnerabilidad la tenemos todos. Ahora, yo sé que usted considera que los países del ALBA tienen un rol conservador en la implementación de las nuevas políticas antidrogas. Yo creo
ahí hay un viejo problema de nuestras izquierdas. Yo recuerdo en mis inicios abordando el tema, no era un tema de importancia en el debate político en mi país cuando se trataba de confrontar modelos de desarrollo, modelos políticos. ¿Drogas? ¿Dónde? ¿A dónde lo ponemos en la agenda política? No va. En el pensamiento ideológico progresista y de izquierda se pensaba que el tema de las drogas era el opio de los pueblos, era la inconsistencia de los jóvenes carentes de conciencia política. Yo creo que eso ya pasó, eso está en la prehistoria de nuestra política. Y hoy en día debemos de asumir que detrás del problema del narcotráfico hay candentes problemas sociales, generacionales, que deben de ser abordados desde la mayor plataforma política. Me temo que sobre los movimientos progresistas de América Latina hay algo de prejuicio, falta de prioridad en los temas a ser abordados. Y también hay un tercer factor que es importante, y esto me lo decía alguna vez un diplomático cubano, cuando yo le planteaba, oye, ¿y por qué no retomar el debate de las drogas a nivel nacional? ¿Usted se imagina el daño que podríamos hacerle a la revolución cubana si es que frente a las narices del imperio hablamos de legalización? Entonces, son diversas circunstancias las que pueden explicar esta demora de los países progresistas de América Latina, pero tengo que hacer la salvedad. Uruguay no es el caso. El presidente Artén al fuego. Ya puso modelo de regulación del cannabis en discusión en el Congreso uruguayo. Así es que no es toda la izquierda latinoamericana. Es difícil combatir el narcotráfico. En el caso de la cocaína, por ejemplo, sus precios son cada vez más accesibles para la población, contrariamente a lo que debería ocurrir. Te voy a dar un ejemplo que es de lo más curioso. Producen anualmente 1.100 toneladas de cocaína. Las policías del mundo intentan 700, gastando millones de dólares. ¿Qué hacen los narcotraficantes? Ingresan 400 toneladas a los mercados y lo primero que hacen es cortarla en 2 o en 3. Es decir, le agregan otros productos, con lo cual obtienen 800 o 1.200 toneladas de cocaína. Entonces, con un simple, dejan de lado todos los esfuerzos de interdicción. Por eso todo lo que tú me mencionas, a mi juicio, no es sino el resultado de una política mal enfocada que ha pedido que exista el narcotráfico. ¿Qué deberíamos hacer? Urgente. Urgente recuperar el aire para que nuestros países tomen las decisiones inmediatas con información científica, con realismo y con nuestros propios recursos. Me acuerdo cuando nosotros suspendimos la erradicación en el Perú, inmediatamente dijimos, ahora lo que hay que poner es plata nuestra, que nos cueste. De ese modo, vamos a gastar, es mejor o peor que atrapar a un narco grande. Y vamos a poder evaluar porque es nuestra plata y nos va a costar. Cuando hemos vendido por 30 años de la cooperación extranjera, sea la bilateral de los Estados Unidos o sea la multilateral de Naciones Unidas o la Unión Europea, no nos ha costado. Es más, ni siquiera teníamos instituciones, teníamos que crearlas. De vida surgió así. Ahora, por lo que yo entiendo, usted está a favor de ciertas despenalizaciones, por ejemplo, en el caso de la marihuana. ¿Qué opina usted? Sin duda. Sin duda, lo primero que haría es pensar en mi país. El Código Penal establece que el acto de consumo y la posesión para actos de consumo no es penado.